Listo, muy buenas tardes. Hoy estamos realizando la grabación de la conferencia web número 4 del curso del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Eh, de acuerdo pues al cronograma que ya conocen, esta unidad va del 25 de febrero al 3 de marzo. Y quien esté viendo la conferencia posterior a esto, pues debe tener en cuenta el cronograma que se les ha enviado desde el primer día del curso o revisarlo en el botón, en la herramienta contenido del curso, proyecto y luego cronograma. Bien, recordarles que las fechas que se dan para cada unidad son solamente para que ustedes tengan en cuenta una guía para saber dónde deberían ir. Es decir, el 3 de marzo deberían más o menos ir en la finalización de la cuarta unidad para que no les coja la noche de hacer todo. Pero todas las actividades están disponibles para realizarse hasta el último día del curso. En este caso, para estas fichas que estamos trabajando en esta grabación, es el 8 de marzo. ¿Listo? Cada quien pues debe verificar en su cronograma de actividades. Recordarles también que revisen sus calificaciones para que no los tomen por sorpresa al final del curso si no han aprobado algo. Recuerden que no es solo enviar los trabajos y no solo es presentar la actividad, sino estar pendiente por si deben hacer correcciones. Entonces, en los correos también les he enviado los enlaces a un video donde se explica la forma de revisar las calificaciones, y también les he dejado el enlace en YouTube, que se los he dejado también en el foro de dudas e inquietudes. ¿Listo? Entonces, para que por favor estén pendientes y no nos dejemos coger la noche con eso. Y en el anuncio que les dejé acá, me toca corregir este anuncio. El anuncio que les dejé también indica que los jueves, he dejado los martes, pero los jueves tenemos en el cronograma. Esto, los jueves a mediodía tenemos la atención sincrónica para dudas e inquietudes. Como está la cuarta unidad, entonces este jueves sería la última que tendríamos atención sincrónica el jueves, y el próximo viernes la próxima conferencia web también sería la última. ¿Vale? Espérenme un segundito, corrijo acá todos los 4 anuncios. Bien, entonces, ahora no sé si esto está grabando o no. Listo. Entonces, tener en cuenta las fechas, revisar sus calificaciones, ¿no? Ahora sí, nos vamos para la actividad que debemos realizar en la unidad 4. Las actividades que debemos realizar en la actividad 4, pues es una actividad interactiva que se llama identificación de causas básicas e inmediatas. Eso es de calificación automática. Un cuestionario de preguntas, o sea, una evaluación también de calificación automática, y un reporte escrito de un accidente, un incidente y una enfermedad laboral. Esto pues es un trabajo. Ojo, todos los trabajos tienen los formatos, no se inventen formatos, que no sé por qué hacen las actividades. Envían cosas por allá de otros lados, se inventan cosas, ¿sí? Los formatos ya están, las evaluaciones ya están, las actividades interactivas ya están. Es hacerlas de acuerdo a las explicaciones. ¿Listo? Entonces envíenlas, háganlas con los formatos que ya están aquí. Lo que se solicita aquí, ¿listo? Entonces hay un formato para hacer este y es lo que vamos a explicar en este momento. Entonces nos vamos a el botón contenido del curso, como siempre, ¿no? Contenido del curso, proyecto, bajamos en este caso hasta actividad 4, que es la unidad 4, y nos vamos a evidencias. Bueno, cada uno irá a estudiar el material de formación y todo lo demás, ¿no? Evidencias. Me voy acá con la flechita, tengo la actividad interactiva, bajo, le digo ver score y la presento. Siguiente, la prueba de conocimiento, bajo, le digo ver evaluación. Siguiente, reporte escrito de un accidente,
un accidente, un incidente y una enfermedad laboral. O sea, son tres cosas, ¿cierto? El mismo título nos lo está diciendo. Aquí dice clic para ver el documento. Le doy clic ahí y se me descarga el Excel. Esto es este Excel que tengo yo aquí. Voy a cerrar esta pestaña. Listo. Entonces, este Excel que tengo yo aquí. Ojo, ojo, aquí ustedes van a leer estas indicaciones que ya ahorita mismo se las voy a explicar, pero lean las indicaciones y le dan clic y eliminar, ¿vale? Para que quede solamente así. Como ustedes ya leyeron las indicaciones, se van a dar cuenta que aquí en esta parte de la columna H a la K, muchas veces me ponen X, 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 X. Ahí no van ninguna X. ¿Listo? No van X. Algunos me ponen color amarillo, un color resaltado. Ahí no va eso. Ahí hay que hacer un análisis. ¿Listo? Y ya les voy a explicar cómo se hace. Bien, ¿de dónde sale esto? Esto sale de la NTC 3701. Si ustedes quieren, busquen en Google NTC 3701. NTC 3701. Y ahí me sale norma técnica NTC 3701. Hay varios lados donde la pueden descargar. Ahí abrí y de una vez salió. O también en el material de formación, material de apoyo de la unidad. Ahí también está la NTC 3701. ¿Listo? Entonces, ¿de qué se trata esto? De tener un registro de los accidentes de trabajo, los incidentes de trabajo y las enfermedades laborales que se presentan en la empresa. O sea, esto es como un resumen de las investigaciones de accidentes de trabajo que se deben hacer y de las enfermedades laborales. O sea, para llevar un registro, un consolidado de esos eventos. Entonces, cuando se presenta un accidente, por ejemplo, hay que hacer una investigación que tiene todo un proceso. Esto no suple, no es lo mismo que hacer la investigación, no es que con llenar esto ya dejo de hacer la investigación, no. La investigación es el procedimiento que se hace para poder presentar pues a la ARL todas las mejoras y todo esto. Este cuadro, este registro, este formato que tengo yo acá, sería como el resumen después de haber hecho esa investigación. Para que acá, mire, queda número 1, 2, 3, 4, al final del año tenga todos los registros de todos los que se presentaron en el año, en un solo consolidado. Bien, entonces, este análisis de causalidad se hace con el anexo C de esa NTC 3701, es decir, en las columnas H hasta la K yo no voy a poner lo que a mí se me ocurra, sino que voy a analizar el evento, o sea, el accidente, la enfermedad el incidente laborales, y voy a hacer un análisis de qué va en cada uno de estos. ¿Cuál es el análisis? ¿Qué cosas me explican el por qué sucedió el evento? Y ahorita vamos a dar un ejemplo. Bien, las columnas de la A a la G son solamente, perdón, de la A a la F, de la A a la F son solamente de ubicación de dónde es que se presentó ese evento. ¿Sí? Bueno, número, el 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? En este caso, como la actividad dice describir un accidente, un incidente y una enfermedad, pues va a tener que hacer 3, ¿cierto? 1, 2 y 3, la columna A. Pero aquí que tengamos claro es que esto es para llevar el resumen en el año. Si se me presentaron 10 accidentes, pues acá en el resumen deben haber hasta la casilla, hasta el número 10. De eso se trata, ¿listo? La fecha del evento, pues cuándo sucedió. ¿Qué evento? Otra vez repito porque de pronto alguno no me ha entendido. ¿Qué evento? Pues un accidente, un incidente o una enfermedad profesional, ¿cierto? Que se me presenten van a ir registrados en este formato. Para el trabajo como tal, debo hacer las 3. Bien, entonces, ¿en qué fecha se presenta? Ahí va registrado.
Identificación del trabajador. Para este trabajo, pues ustedes se pueden inventar la identificación del trabajador, ¿sí? Ya cuando se presenten los eventos en la empresa, pues debe ir la identificación del trabajador como tal. Listo. Ocupación, pues a qué se dedica esa persona en la empresa. Departamento o sección, pues dónde fue que sucedió el evento. eh, Perdón, a qué departamento o sección pertenece la persona, porque no siempre el evento sucede donde trabaja normalmente la persona, ¿cierto? Por ejemplo, trabaja en producción, pero se fue para allá, perdón, o trabaja en la parte administrativa, pero se fue para producción a llevar algo y allá le ocurrió un accidente. Entonces, departamento o sección es donde trabaja, pues, trabaja en la parte administrativa. Y sitio del evento es donde le sucedió. ¿Listo? Esa es la diferencia entre las dos. Descripción del evento. Bueno, hasta la F les dije, es como de identificar dónde ocurrieron los hechos y a quién, ¿cierto? Ahora, descripción del evento. Aquí es donde voy a describir, ojo, dice descripción, no solo decir se cayó, ya, se golpeó, le dio una tendinitis. No, descripción. Esto ya les voy a explicar cómo sería. Pero hay que describir el evento, describir una enfermedad laboral, describir un incidente laboral y describir una enfermedad laboral. ¿Listo? Y al frente, pues tengo que hacer un análisis de causalidad, encontrar las causas inmediatas, condiciones inseguras, actos inseguros, o las causas básicas, los factores de trabajo y los factores personales. Ya también les voy a explicar qué es eso. ¿Listo? Entonces, para describir el evento, pues yo primero tengo que saber qué es el evento, ¿cierto? Entonces, les pregunto a los dos que tengo aquí en la conferencia hoy, ¿qué es un accidente de trabajo? ¿Qué consideran ustedes que es un accidente de trabajo? Es una situación que genera alguna lesión, alguna enfermedad o algún golpe o eso es un accidente. Bien, ahora, un accidente de trabajo, ¿cuál sería la diferencia entre un accidente normalito y un accidente de trabajo? El accidente de trabajo es dentro de la empresa, donde se labora, Bien, o, entonces, o haciendo, o estando en representación de la empresa que se trabaja. exacto, o sea, no necesariamente dentro de la empresa, Ujú. pero debe estar haciendo cosas de la empresa o en representación de la empresa. Y tampoco necesariamente en las horas de trabajo normales, sino que debe ser, pues, estar haciendo una actividad para la cual lo mandaron. Bien, entonces, mire que ahí hay como pequeñas cositas que hay que ir analizando. Cuando tenga que describir el evento, no puedo dejar así como muy escueto la descripción, o sea, decir solamente se golpeó, se cayó, no, porque ahí no estoy diciendo nada, ¿cierto? Caerse puede ser un accidente, pero ¿cómo sé yo que es el accidente de trabajo? Pues debo de tener unas características, ¿listo? Entonces les voy a contar qué es eso. Entonces, en la ley 1562 de 2012 me dice que un accidente de trabajo, ¿cómo puedo esconder esta cosa aquí? No, no me deja. Un accidente de trabajo es primero de todo, un suceso repentino. ¿Listo? O sea, tiene que ser algo del momento. Si es algo que es con exposición en el tiempo que va generando algo, un problema, ya se traduce en una enfermedad. ¿Vale? Pero un accidente es un suceso repentino. Ahora, que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo. Bien, ahí es ya donde entramos ahorita cuando les dije que el accidente cuando era de trabajo. Entonces, por causa del trabajo, causa, mire, causa del trabajo quiere decir que esté en la empresa, ¿cierto? Que sea el horario en el cual lo contrataron, que esté haciendo la actividad para la que lo contrataron, ¿sí? Eso es causa del trabajo. Ahora también me dice, o con ocasión del trabajo. Entonces, resulta que si la persona no estaba en el lugar de trabajo, por ejemplo, no estaba dentro de la empresa,
pero estaba en otro lado haciendo cosas de la empresa, entonces es ocasión del trabajo. ¿Listo? Estaba representando a la empresa. Si, por ejemplo, lo mandaron a una, qué sé yo, a un evento a representar a la empresa y le están pagando sus viáticos y para que esté de noche también, o sea, pernoctar, le toca pernoctar porque es en otra ciudad y le pagan los viáticos y todo. Y durante la noche sucede un accidente, qué sé yo, un atentado terrorista o algo así. Y le pasa algo al trabajador, entonces es un accidente también con ocasión del trabajo. ¿Por qué? Pues porque estaba realizando unas labores en representación de la empresa. Entonces, por causa del trabajo es que sea directamente cosas de la empresa, en el turno, las labores para la cual lo mandaron, lo contrataron. ¿Listo? Pero con ocasión del trabajo es que aunque no se cumpla alguna de esas, incluso aunque no se cumpla ninguna de esas, pero estoy representando a la empresa, o sea, a mí me mandaron a hacer eso y sucede algo que ya vamos a ver, sería un accidente de trabajo con ocasión del trabajo, ¿vale? Entonces, aquí es donde tiene que estar claro, por ejemplo, cuando a mí me mandan a hacer cosas que no son lo que a mí me contrataron o en horarios en los que a mí no me contrataron, debe quedar, debe quedar algún registro de esto, ¿listo? De que a mí me enviaron a hacer eso. Les comento, por ejemplo, qué pasó alguna vez hace años en el SENA, aquí en el Guaviare, donde yo trabajo. Resulta que aquí en el SENA hay instructores que les toca desplazarse hasta otras ciudades, hasta otros municipios, sí, y también a veredas. Y resulta que los instructores a veces salían a la vereda, allá recogían los documentos de los estudiantes y todo eso y empezaban la formación y luego ya cuando iban acabando traían los documentos y ahí se matriculaban los cursos y digamos en la parte administrativa todo estaba bien, ¿cierto? Pero había algo que estaba mal hecho, que es que esta partecita de ocasión del trabajo, si si al instructor le pasaba algo, por ejemplo, mientras se desplazaba hasta allá, hasta esa vereda, por ejemplo, si estaba ya en esa vereda dando clase y le pasaba algo, no tenía cómo demostrar que era un accidente con ocasión del trabajo. ¿Por qué? Porque todavía no se había hecho el proceso administrativo que dijera que estaba haciendo el curso en el cual estaba trabajando, ¿sí? O sea, se estaban yendo a hacer la labor sin que hubiera un soporte. Y ahí es donde vienen los problemas. Mientras no pase nada, todo está bien, ¿cierto? Hasta que un día por allá a un instructor se accidentó. Otro tuvo problemas por allá, pues con problemas del orden público. Bien, entonces no había un soporte para poder demostrarle a la ARL que vea, tengo una cosa con ocasión del trabajo. Y eso nos pasa en muchas empresas. Nos mandan a hacer actividades, ¿cierto? Tareas, pero así de hablado y ahí no queda ningún soporte. Y recordemos que las ARL son un seguro, unas aseguradoras. Y el negocio de las aseguradoras es recoger plata, no pagar, no dar una plata, ¿cierto? Entonces ellos se van a pegar de donde sea para no pagar. Y si nosotros además de eso le facilitamos el trabajo, bien, entonces resulta que en las empresas debe quedar todo por escrito. Usted mandó a un trabajador a hacer una tarea en un horario que no era, en otro lugar que no era el de la empresa, que no era de pronto la función para la que estaba contratado, que todo quede soportado, que se envió, por qué se envió. ¿Listo? Porque el problema viene, los dolores de cabeza vienen cuando le pasa algo al trabajador. Recuerden que si hay un accidente y la ARL, por ejemplo, no le responde, pues al empleador le toca responder, ¿sí? Y ahí es donde vienen los dolores de cabeza. Bien, ahora, no es que, listo, sucedió algo repentino y fue por causa o con ocasión del trabajo y ya, y fue accidente. No, pero
¿Cuándo se considera ya un accidente como tal? Pues que le produzca al trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Bien, entonces, tiene que pasarle algo al trabajador, ¿sí? Bien, lesión orgánica, perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Bien, si fue, si fue un suceso repentino por causa o ocasión del trabajo, pero casi le pasa algo al trabajador, pero no le pasó, entonces es un incidente, ¿sí? Un incidente. Por ejemplo, en el caso del que yo les comentaba, el instructor que se va por allá a la vereda y hay problemas de orden público. Y resulta que el instructor iba, supo que había problemas de orden público y se devolvió y no le pasó nada. Entonces es un incidente, ¿sí? Porque pudo haberle pasado por el desplazamiento que tiene que hacer él por allá a esa vereda, ¿sí? Hay un incidente ahí. Profe, Dime. una pregunta. En el evento, en el caso, por ejemplo, de una empresa que envía bueno, hace un delivery, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, entregas. Es una entrega y va el personaje en una bicicleta, se baja y le roban la bicicleta. ¿Eso sería un incidente? Que le Que no roben le la... pasó nada, no le pasó nada al empleado, simplemente le robaron la Sí, bicicleta. es un incidente, es un Mm, incidente. ok. ¿Listo? Bien. Entonces, Profe, un resbalón con barro en las botas, ¿eso es un incidente o accidente? si no le pasó nada, gracias a Dios, o sea, no se cayó y se golpeó, sino solamente pues, se resbaló y no le pasó nada, no hubo una lesión como tal, no pasa nada, es un incidente. Ahora, a veces la línea entre incidente y accidente está muy delgada porque, por ejemplo, se resbaló y se cayó, pero yo todavía no sé si a la persona le pasó algo, ¿cierto? Por ejemplo, ahí donde estaba. Por ejemplo, entonces se resbaló y se cayó y pues lo ayudamos a levantar, pero no sabemos si le pasó o no le pasó algo. ¿Quién determina si le pasó o no le pasó algo? Pues el médico, ¿cierto? Por eso siempre que pasa algo, pues toca reportarlo. Si fue que medio se resbaló, pero no alcanzó a caer y no se golpeó ni nada, es un incidente de una vez. Pero si se resbaló y se alcanzó a caer, pues toca reportarlo para que lo vea el médico que tiene contratado la ARL. Por lo general en los hospitales pues le atienden los eventos de ARL, reporto y mando al trabajador para el lugar que me indiquen y allá me van a decir si no le pasó nada, el médico evalúa y ya pues entonces ya hacemos el reporte como un incidente, ¿vale? ¿Sí me hice entender? Porque ojo, para accidente tiene que haber una lesión orgánica, perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte. Pero entonces a veces no está muy definido cuándo es incidente o cuándo es accidente porque nosotros no somos médicos para determinar si definitivamente sí le pasó algo o no al trabajador. ¿Vale, Oscar? Oscar era el que me estaba hablando, no supe quién. Sí, está claro. Ok, listo. Entonces, accidente que le pase algo, incidente que casi le pasa, pudo haberle pasado, pero gracias a Dios no le pasó. Si no tengo claro si fue accidente o incidente porque no sé las consecuencias que puede tener, entonces se reporta la ARL como accidente. Cuando yo envíe a la persona ya al médico, pues ellos me van a decir, no, no le pasó nada. Entonces, solamente incidente y se registra como un incidente. ¿Listo? Pero igual siempre hay que reportar. Entonces, Pero, profe, todos los incidentes se deben registrar, ¿cierto? sí, todos. Todos los incidentes se deben registrar, los accidentes y las enfermedades laborales. A veces, ¿qué pasa? A veces solemos subestimar los incidentes y hay un subregistro, porque también a veces queda complicado, y sobre todo cuando las empresas son grandes, que medio pase algo y hacer los reportes y todo eso. Entonces, por lo general en las empresas es
raro que todos los incidentes se reporten, pero pues sí, hay que hacer reportes de incidentes cuando se pueda y ojalá pues siempre, pero ya le digo yo, es complicado, más por ejemplo cuando la empresa es grande, pues reportar todos los incidentes va a ser difícil. Ahora, nosotros por ejemplo, la persona de SST no es el que tiene que estar pendiente a hacer los reportes. Recuerden que, bueno, aquí no está, pero dentro de los procesos, a ver si yo encuentro, no lo tengo por acá. Dentro del procedimiento que hay para hacer reportes de incidentes o accidentes, debemos tener claro que el proceso empieza por el trabajador. El trabajador reporta a su jefe inmediato, ¿cierto? Y el jefe inmediato o la persona encargada de SST, dependiendo de cómo lo tengan establecido en la empresa, reporta a la ARL en un término no mayor a 2 días, ¿cierto? Reporta y ahí pues envía al médico, dependiendo si fue incidente o accidente, se envía al médico y ya de ahí sigue el proceso de investigación y todo esto. Entonces, por eso es que es importante capacitar también a los trabajadores y que ellos sepan cuál es el procedimiento para reportarle a su jefe para que se pueda hacer el reporte como tal. Si yo como trabajador, si a mí como trabajador me sucede algo y no reporto, bueno, a menos que sea una muerte, ¿cierto? Que es la última. ¿Sí? Se produce la muerte, pues no va a poder reportar, pero pues la empresa debe hacer todo el trámite. Pero si a mí como trabajador me pasa algún accidente de trabajo, yo debo reportar a la empresa durante los 2 días, durante los 2 días no, inmediatamente para que la empresa reporte a la ARL, ¿cierto? Sobre todo si me pasó algo, pues debo estar más pendiente de hacer el reporte. ¿Por qué? Porque después de que se pasen los 2 días, ya no le voy a poder reportar nada a la ARL, ¿sí? Y entonces, si yo no reporto inmediatamente, pues puede que se me pasen los 2 días. O sea, me pasó algo hoy, le reporto a mi jefe mañana, ¿cierto? Y resulta que mi jefe estaba embolatado y toda la cuestión y no se reportó a la ARL el accidente. Entonces ya el procedimiento empezó mal porque usted no reportó de inmediato lo que dice el procedimiento, ¿cierto? Usted como trabajador no reportó de inmediato y luego al jefe se le pasó, entonces también ahí va responsabilidad del jefe. Entonces vamos en responsabilidad compartida. Y resulta que si necesitaba usted atención o en el momento no vio, por ejemplo, lo que decíamos, se resbaló y se golpeó, pero pues parece que no le pasó nada, pero con el tiempo se le desarrolla una enfermedad por ese golpe que tuvo ahí. Entonces ahí es donde vienen los problemas de no reportar, ¿sí? Entonces siempre se debe hacer los reportes en los tiempos estimados y el proceso inicia con el trabajador comunicando el evento al empleador, al jefe directo y ya de ahí, dependiendo de cómo tengan establecido el proceso, reportar a la ARL, ¿vale? Entonces, ojo que en descripción del evento yo debo, pues valga la redundancia, describir tan bien el evento que yo al leerlo pueda entender que se trata de un accidente o de un incidente o una enfermedad que ya vamos a ver qué es. ¿Listo? Laborales. O sea, no necesitan escribirme aquí incidente, tal cosa. No, yo lo leo y al leerlo tengo que darme cuenta que es un accidente de trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿usted qué tiene que describir? ¿Cuál es el suceso repentino? ¿Cierto? ¿Cuál es la causa o ocasión del trabajo? O sea, ¿cómo se conecta eso con el trabajo? ¿Sí? Y la perturbación funcional, psiquiátrica o la invalidez o la muerte se me fue la palabra, la lesión orgánica que le sucedió al trabajador. ¿Bien? Entonces, esas tres cosas deben ir relacionadas ahí para yo entender, cuando yo lo lea, es que al trabajador que estaba haciendo tal actividad en tal lugar o tal horario porque lo habían enviado o porque era su sitio de trabajo, ¿cierto?
desarrollando tal actividad, le pasó esto, esto y esto, ¿sí? Y eso le produjo esto, esto y esto. Bien, entonces ahí debo describir bien el accidente con tal de que yo entienda con solo leerlo que se trata de un accidente de trabajo. Ahora, sigamos leyendo la definición. Es también accidente de trabajo el que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, lo que les explicaba con ocasión del trabajo, pero pues acá no vuelven y no lo repiten, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. ¿Listo? No estoy en mi lugar de trabajo, no estoy en mis horas de trabajo, pero a mí me mandaron, pero eso debe quedar soportado. Esto escrito en algún lado, debe tener un soporte. Bien, Profe, una cosita. dime. En Colombia no existe una norma que cobije como la salida del trabajador, por No, decir algo, las personas que trabajan en una panadería o en unas calderas y el cambio de clima, eso les va generando como, por decir algo, alteración en el sistema nervioso, bueno, qué sé, muchas cosas, esas situaciones no las cobija alguna norma. eso Esa sería sería, enfermedad laboral. perdón, eso sería una enfermedad laboral, Eso correcto. sería enfermedad laboral y acuérdense que ya medio les expliqué acá que debe ser algo que se produce con el tiempo, ¿cierto? Entonces ahí ya vamos a algo que usted me está describiendo que se produce con el tiempo, pero ya ahorita les explico bien con la enfermedad laboral, ¿vale? Entonces, bueno, ahora, el que se produce durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde sus residencias a los lugares de trabajo o viceversa cuando el transporte lo suministre el empleador. O sea, cuando el empleador le da una moto a su empleado para que vaya a su casa y al trabajo, ¿sí? Y le pasa un accidente de tránsito, es un accidente de trabajo. Si le tengo ruta a mis empleados en un bus para llevarlos y traerlos y sucede un accidente, es accidente de trabajo. Eh, ya el transporte público no. O sea, lo que usted se desplace desde su casa hasta el trabajo en diferente a que le dé el empleador, se le dé el transporte, no es accidente de trabajo. ¿Listo? Bien, también el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, esto ya pues por fuero sindical, cuando esté en cosas de sindicato y pase algo, es un accidente de trabajo. Se Lo mismo en produce, actividades deportivas y todas esas ajá, cosas aquí, eso es lo que recreativas sigue. también. Actividades recreativas, deportivas, culturales, ¿listo? En las cuales se esté actuando por cuenta o en representación de la empresa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay un torneo de voleibol, de fútbol entre empresas y mi empresa nos mandó a participar y nos dio los uniformes y todo eso y allá partió una pata, accidente de trabajo. ¿Por qué? ¿Es un accidente de trabajo con causa o con ocasión del trabajo? ¿Qué dicen ustedes? Con ocasión del trabajo. Exactamente, listo. Entonces, bien, entendido hasta ahí. ¿Por qué? Porque si no estuviera representando a la empresa, no me habría pasado nada. ¿Listo? Bien. Enfermedad laboral. Esa enfermedad laboral la contraía como resultado de la exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral o del medio en el que se ve, en el medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Ahí viene la explicación a lo que usted me estaba preguntando ahorita, ¿cierto? Mire, es que él trabaja en una panadería, acalorado, ta, ta, ta. Ese es el medio en el que se ve obligado a trabajar, mire, es esto de acá. Medio en el que el trabajador se ve obligado a trabajar y sale a un lugar donde está esa vaina frío. A eso, ahí está llevando poco a poco, mire, contraída como resultado de exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral. Ah, es que él está trabajando y por ese calor que él está trabajando, pues tiene que estar ahí, se le va produciendo eso, ¿cierto? Y pues él no va a quedar toda la vida trabajando ahí, entonces tiene que salir al exterior y pues eso también hace parte del lugar o del medio en el que se ha visto obligado a trabajar.
¿Por qué? Pues porque si la empresa quisiera o no tuviera la disposición y sabe que el trabajador se acalora, entonces pues digamos, por ejemplo, algo que me ocurre aquí de inmediato sería, por ejemplo, si es un trabajador que está en calderas, en panaderías, en esto, pues media hora antes, por ejemplo, de terminar su jornada laboral, debería ya no estar haciendo ese trabajo en el cual está expuesto a ese calor infernal allá, sino pasar a otro sitio donde esté menos acalorado para que el cuerpo se vaya adaptando y no salga de una vez al choque térmico. Pero eso ya son, mire, cosas que tiene, ¿se acuerda cuando hicimos identificación de peligros en la segunda unidad? Eso lo tiene que visualizar la persona que está allá haciendo la identificación de peligro y cómo va a lograr que no se produzca esa enfermedad a futuro. ¿Listo? Entonces, medio en el que se ha visto obligado el trabajador a trabajar. ¿Listo? Factores de riesgo inherentes a su actividad laboral. Profe, aquí en San Gil hace 15 días, una CISO o una de seguridad dejó subir a un técnico electricista a un poste para pasar la cometida de ahí al edificio y lo dejó subir sin guantes, en escalera y Y con sin los trabajo en elementos de caliente. protección. Y él como que fue a alzar la mano, hizo arco y lo mató la corriente. Uy, Exactamente. terrible, 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 terrible. Fue a 2 cuadras de mi casa. Impresionante. Y ahí viene todo el problema. ¿Por qué? Para hacer un trabajo en alturas, hay un procedimiento, ¿cierto? Y para hacer un trabajo eléctrico también hay otro procedimiento. Y cuando se mezclan las dos actividades, pues deben estar los dos procedimientos. Eso se llaman permisos de trabajo. Bueno, y hay toda una serie de documentación donde se hace análisis de trabajo seguro. Y ambas actividades, tanto el trabajo en alturas como el trabajo eléctrico, son actividades de alto riesgo. Entonces ambas deben tener permisos de trabajo y análisis de trabajo seguro. ¿Qué dice básicamente en los análisis de trabajo seguro? Pues cómo va a realizar la actividad, con qué elementos, ¿cierto? La verificación de que por ejemplo, si se podía haber desconectado la corriente, o sea, que haya hecho toda esa verificación, de que la persona tenga todo el entrenamiento y esto, para ahí sí dejarlo subir allá. Ahí ya, pues el inconveniente viene ya para la empresa porque, porque pues la persona tenía que haber hecho eso, todo el procedimiento antes de realizar la actividad. Eh, y, y además de eso, al CISO, pues también le caen las responsabilidades porque acuérdense que en Colombia hay una cosa que se llama acción de repetición. Entonces, por ejemplo, en el caso de que la ARL no pague, que es muy seguro que no va a pagar si no tenía todo en regla como debería ser, eh, a la empresa le va a tocar pagar ese muerto, ¿cierto? Y pues si la empresa demanda al CISO porque, digamos, para eso le están pagando y si la empresa brinda, por ejemplo, tenía todo el procedimiento establecido, le brinda todos los elementos y todo está en norma y fue una negligencia, por ejemplo, de la persona que lo autorizó a subirse allá sin cumplir eso, entonces ya ahí viene una acción de repetición que es una demanda contra la persona. Exactamente. ¿Listo? Ahora, si la empresa no tenía nada de eso y solamente tenía al CISO ahí, pues el CISO ¿qué va a poder hacer? Nada, ¿cierto? Y sin más, si tenía una orden de un jefe que fuera a hacer esa tarea, pues ¿qué más va a hacer? ¿Cierto? Dejarlo subir. Ahora, entonces por eso es que todo debe quedar muy bien documentado. Por allá en el foro de discusión, foro de la unidad 5, hay una pregunta relacionada con esos temas de documentación, en por qué es importante documentar toda la cuestión. Y es por eso, porque pues aparte de que brindamos pues como el procedimiento, la seguridad del trabajo, también porque nos estamos blindando, perdón, de todas las posibles causas, efectos negativos en costos y en todo, bueno, en costos y además en vidas en este caso, de lo que le pueda suceder a la persona.
Sí, entonces ahí viene un tema delicado, porque ahí empieza toda la investigación, la ARL no va a querer pagar, a los familiares del muerto van a querer que les paguen, ¿cierto? Y ahí es donde se empieza todo el problema. Y por un muerto puede acabar una empresa, porque el valor no es solamente de lo que se le pagaba a la persona, sino de lo que presuntivamente la persona podía haber cobrado durante todo su resto de vida. Entonces, imagínense cuánta plática podría ser. Eso es un problema grave, pero todo debe quedar documentado. Cuando les digo, las actividades, y más si son las que no son para las que a mí me contrataron, pues debe quedar todavía más documentado, ¿cierto? ¿Quién me mandó? ¿Por qué se autorizó? ¿Por qué a esa persona y por qué no a otra que estuviera cumpliendo esa función? Si esa persona tenía o no la capacitación, si les dimos o no les dimos los elementos de protección para que se realizaran, si esa persona conoce el procedimiento. Todo debe quedar muy bien estipulado. Porque lo que les digo, mientras no pase nada, todo bien. Yo a veces les he dado un ejemplo de que, por ejemplo, eh, estamos todos reunidos acá en la oficina y el jefe muy comedido manda a alguien, vaya, traiga un pan y una gaseosa. Y se va el muchacho para allá y cruzando la calle lo accidentaron. Y entonces ahí que es un accidente de trabajo, pero la ARL no lo va a reconocer. ¿Por qué? Pues porque no hay un soporte. Pero ¿a quién sí le va a tocar pagar? Pues a la empresa, porque a la empresa le toca asumir los costes de todo lo que le sucede al trabajador, porque está en su horario laboral y lo mandó. ¿Sí? Entonces ahí es donde viene el inconveniente. Esto debe quedar muy documentado, ¿listo? Entonces siempre debemos pensar en qué es lo malo que pudiera pasar. Mientras no pase nada, todos somos amigos, ¿sí? Ah, vaya ya y traiga, va rapidito y antes contento porque va a ir a traer pan para todos. Pero cuando pase algo, entonces ahí ya no es el muchacho querido, sino que ese sí va a demandar a la empresa pues para que le paguen todo lo que le sucedió, ¿cierto? Y si le puede sacar más, pues más, ¿sí? Por un accidente y más si hay muertos, se puede acabar una empresa rapidísimo por, por la plata que se le puede ir, ¿vale? Y enfermedad, pues en enfermedad deben describir cuál es mire, cuál es la enfermedad que le dio al trabajador y cuál es ese factor de exposición, ese factor de riesgo en el que el trabajador estaba trabajando, ese medio en el cual estaba el trabajador trabajando para que le sucediera, para que se le desarrollara, perdón, esa enfermedad, ¿vale? Ahora, aquí me sigue diciendo en la ley 1562 que el gobierno nacional determina de forma periódica enfermedades que considera laborales. O sea, hay unas tablas de enfermedades laborales de que depende de lo que yo esté expuesto, de a lo que yo esté expuesto como trabajador me puede llegar a suceder, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si es una fábrica en la que estoy trabajando con asbesto, pues me puede dar unas enfermedades, cáncer, ¿cierto? Asbestosis. Esas tablas ya están establecidas. Pero también dice en la misma norma que aunque ese factor de riesgo, perdón, aunque esa enfermedad que se le desarrolle no está en esa tabla, si se demuestra la causalidad, mire, la relación de causalidad de los factores de riesgo ocupacionales, o sea, que se demuestre que por yo estar expuesto a eso fue que me desarrolló una enfermedad. Por ejemplo, digamos que la asbestosis no estuviera reconocida en la tabla, pero sé que trabajaba con fibras de asbesto y desarrollé asbestosis. Entonces, aunque no estuviera en la tabla, es una enfermedad laboral porque la causalidad de ese factor de riesgo está relacionada con su trabajo. ¿Listo? Bien, si está relacionada, será reconocido como enfermedad laboral de acuerdo a las normas vigentes, o sea, aunque no esté la tabla, aunque no esté la enfermedad en esas tablas. Aunque en esas tablas está casi de todo, está hasta el estrés y toda la cuestión ahí. Yo relacioné una hernia de los empedradores
casi todos terminan con esa enfermedad. Ujú. Sí. Bien, tengo que describir aquí, en el evento, en la descripción del evento, pues por qué, ¿cierto? ¿Cuál es ese factor de riesgo en el cual está trabajando la persona para que se le desarrolle eso? ¿Sí? O cuál es el medio en el que está trabajando el trabajador para que se le desarrolle eso. ¿Vale? Bien, ahora sí, aquí el análisis de causalidad. Entonces, análisis de causalidad es nosotros ponernos a pensar, oiga, ¿qué hay de malo, bien sea en la empresa o por parte de la persona, que le pudo haber ocasionado ese evento? ¿Sí? Pero no vamos a escribir aquí lo que se me ocurra, no. Vamos a ir identificando qué pasó. Entonces, hay causas inmediatas, aquí en amarillito, causas inmediatas que lo componen las condiciones inseguras o los actos inseguros. Y hay causas básicas, lo voy a poner acá en moradito, casi no se ve la diferencia, en rojito. ¿Sí? Causas básicas, hay factores del trabajo y factores personales. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre ellos. Entonces, yo debo hacer el análisis de cada una de estas cosas que le sucedió, del evento que sucedió, qué cosas me explican por qué sucedió ese evento, ¿vale? Entonces, y no es que yo encontré un factor del trabajo y ya quedó ahí, no. Yo sigo revisando si hay condiciones inseguras, si hay actos inseguros, si hay factores del trabajo o factores personales. ¿Listo? Entonces, anexo C de la NTC 3701. Listo. Causas inmediatas. Circunstancias que se presentan antes del contacto que produce la pérdida o el accidente o la enfermedad. Se dividen en dos: actos o condiciones subestándar. Condiciones básicas, causas básicas. Corresponden a las causas reales que se manifiestan después de los síntomas. Son las razones por las cuales ocurren las causas inmediatas. Las componen los factores personales y los factores del trabajo. Bien, ya con ejemplos ahorita vamos a identificar bien qué es cada una de ellas. Entonces bajo hasta el anexo C. Aquí este anexo, por ejemplo, lo que dice es si la persona le ocurre un accidente y pierde esta esquinita del dedo, hay que en estos índices de lesiones y todo eso que hay que sacar, hay que sumarle 50 días de pérdida laboral por este pedacito de acá. Y todo eso, este pedacito vale una plata. Digamos, al reconocerlo como accidente y se lo van a pagar, este pedacito, de acuerdo a cada valor que está acá, va a multiplicar pues para el valor que se le debe pagar como compensación, ¿cierto? Esto dependiendo de lo que le suceda. Eso es lo que dice en el anexo A, los días cargados en los índices. Bien, anexo C. Entonces, análisis de causalidad. Primero, causas básicas está en el listado. Causas básicas. ¿Por qué le sucedió eso al trabajador? Ahí en lo inmediato. Entonces hay factores personales. Mire, factores personales es este de acá, ¿cierto? Mira, acá está. Aquí lo voy a poner en color, en este. Ah, no, perdón. Ok, en este, la acá. Factores personales. O sea, describí aquí, por ejemplo, el accidente. Y me voy al listado de factores personales a ver por qué cosas de la persona pudo haberse sucedido el evento. No cosas que hizo mal la persona, porque eso es un acto inseguro, mire, sino cosas inherentes a la persona por la que le sucedieron los eventos. O
sea, por ejemplo, si la persona no ve bien, ¿sí? Y le sucedió el accidente y determinamos que porque no estaba viendo bien, entonces, no sé, se tropezó y por allá se cayó y se... Entonces, eso es un factor inherente a la persona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la altura, el peso, la talla, fuerza, alcance inadecuados. O sea, por ejemplo, es muy alto y se tropezó allá se pegó en la cabeza contra un muro allá, no sé, contra algo, un bajante, ¿sí? Y después, y todos los demás, y eso normalmente nadie se golpea con eso, pero es que él es muy alto y por eso se golpeó. Ah, bueno, entonces aquí, una altura inadecuada pues para la tarea o para el lugar en el que está trabajando. ¿Sí? O el peso o la talla, o por ejemplo el peso, entonces peso inadecuado. Pues tengo un trabajo en alturas y para hacer trabajo en alturas sabemos que hay unas condiciones que tener, ¿cierto? Incluso para el certificado del curso, pues debe tener eh, la glicemia en ciertos niveles, el colesterol y todo, bueno, lo demás, ¿cierto? Entonces, es cosas de la persona. Las que empiezan por cero son de capacidades físicas o fisiológicas de la persona. Visión defectuosa, audición defectuosa, incapacidades respiratorias. Bien, de cosas personales. En ese caso, fisiológicas. Entonces, por ejemplo, digamos que era que eso, lo del peso inadecuado. Entonces, 001, peso inadecuado. ¿Listo? Digamos que eso fue lo que produjo el evento. Aquí no he escrito nada, ¿cierto? Pero ya debemos saber. 001, peso inadecuado. Si tengo más información del evento y yo quiero profundizar en esto, pues puedo agregarle ahí la información. ¿Listo? Aquí lo acomodo. Y yo sigo mirando. No es que ya encontré este y listo, sigo. Terminé. No, sigo mirando. A ver si hay más factores personales. Los que empiezan por 100 son de capacidad mental o psicológica inadecuada. Ah, resulta que es que él pesa mucho y estaba haciendo trabajo en alturas, pero resulta es que también él le tiene miedo a las alturas. Ah, entonces el 101, temores y fobias, ¿sí? O enfermedades mentales, incapacidad de comprensión, bueno. Entonces digamos, temores y fobias 101. Entonces, aquí en Excel para bajar oprimo Alt y Enter. 101 y entonces temores y fobias. Y entonces yo aquí puedo escribir, por ejemplo, eh, temor a las alturas. ¿Listo? Entonces él le teme a las alturas y lo mandé a hacer un trabajo en alturas, pues. ¿Listo? Pero es algo que no es culpa de la persona, ¿sí? Es algo que es inherente de la persona. Bien, así lo mismo con tensión fisiológica o física, para tensión mental, falta de conocimiento, ¿vale? Deben ir buscando en una por una a ver qué cosas pueden explicar ese accidente. Motivación deficiente. Bueno, luego siguen los factores del trabajo. Los factores del trabajo es parecido a los personales, pero ahora con respecto al lugar de trabajo. Es algo inherente al lugar de trabajo. ¿Sí? Entonces, voy a poner acá en un azulito. Factores del trabajo. Entonces, supervisión y liderazgo deficientes. Por ejemplo, aquí para el del caso que me comentaban del señor que se subió por allá al poste. Por ejemplo, definir políticas, procedimientos, prácticas o líneas de acción inadecuadas. Entonces, por ejemplo, supongamos que era que no estaba el procedimiento, en ese caso que me contaron ahorita, era que no hay procedimientos de trabajo en alturas. Entonces, pues cualquiera se sube allá a los postes a hacer la actividad porque no hay el procedimiento, no está establecido, no están los formatos para llenar y verificar de que se cumpla con todo, de que se le dé todo al trabajador. Entonces, no existe ese procedimiento. Ah, entonces este me puede decir eso, ¿cierto? Definir políticas, procedimientos, prácticas o líneas de acción inadecuadas.
O de pronto existen pero no son las adecuadas. En este caso es eso, que existen pero no son las adecuadas. Debe haber uno donde diga que no existen. Porque aquí es supervisión y liderazgo deficientes. Bueno, no lo encuentro ahorita el código como tal. Ingeniería inadecuada, entonces esto ya es en cuanto a, dice, evaluación insuficiente de las exposiciones a pérdidas. Esto es cuando tengo que hacer una evaluación de qué le puede suceder al trabajador y no se hace con el suficiente empeño, digámoslo así, para que salga bien, ¿sí? Por ejemplo, en el caso que estábamos viendo ahorita. Por ejemplo, él se iba a subir allá, pero no nos pusimos a pensar en qué le podía pasar al trabajador, ¿cierto? En si ese trabajador si era apto para eso, si tenía el conocimiento, ¿sí? Entonces no evaluamos suficientemente la exposición que tiene el trabajador que puede producir, bueno, las pérdidas en este caso humanas. Deficiencia en las adquisiciones. Entonces, por ejemplo, especificaciones deficientes en cuanto a los requerimientos. Esto es, por ejemplo, de que tenía que tener guantes el trabajador, ¿cierto? El que se subió a hacer el trabajo eléctrico. Ah, pero le dimos unos guantes, pero los guantes que le dimos no eran para trabajo con riesgo eléctrico. Entonces, ahí las especificaciones de los EPP no son o son deficientes con respecto al trabajo que se iba a realizar. ¿Listo? Y así mismo más cosas de eficiencia de adquisiciones. Vamos leyendo ahí para allá a ver cuál puede ser. ¿Listo? Mantención deficiente. Esto es sobre aspectos preventivos de los mantenimientos que se le deben hacer a las máquinas y herramientas. ¿sí? Por ejemplo, de limpieza, de lubricación, de programación del trabajo. Esto quiere decir pues cuando programamos que las máquinas trabajen en tales y tales horas para que estén, digamos, siempre funcionando a su óptimo desempeño. Herramientas y equipos inadecuados. Esto pues ya el mismo nombre lo está diciendo, ¿cierto? Cuando hay equipos o herramientas que no son para las tareas que se están haciendo. Estándares deficientes del trabajo. Entonces, por ejemplo, comunicación inadecuada de normas de publicación o de distribución. Bueno, por ejemplo, comunicación inadecuada de las normas de adaptación a las lenguas respectivas. Esto es, por ejemplo, cuando hay una máquina que hay que operar y tenemos el manual para verificar cómo se hace, pero el manual está en otro idioma en el que nadie sabe cómo, ¿sí? O en el que no sabemos cómo hacerlo. Entonces, de nada sirve. A eso se refiere. O los estándares de trabajo están en otro idioma y no se sabe cómo hacerlo. Uso y desgaste. Esto ya con respecto a la maquinaria y la herramienta. Abuso o maltrato. Permitidos por la supervisión intencionalmente, no permitidos por la supervisión no intencionalmente. Bueno, ya lo determinamos ahí. Entonces, determino qué factores del trabajo hay. Si no hay ningún factor del trabajo, es decir, de todos esos que miramos, ninguno se relaciona con el evento, ¿sí? Ninguno sirve para explicar por qué sucedió el evento, entonces dejamos en blanco esa casilla. Tanto los factores de trabajo como los factores personales se podrían dejar en blanco si no encontramos, pero ahora no es que me dejen en blanco todo porque, no existe, no. Debo verificar que existan. Y yo leyendo el evento, pues voy también a saber si podrían haber existido o no factores de estos. En estos dos se podría llegar a quedar en blanco. En estos otros dos, en condiciones y en actos inseguros, no se deja en blanco. Si no hay unos códigos para eso. ¿Listo? Para cuando no hay. Entonces, causas inmediatas. Condiciones ambientales subestándar. Condiciones subestándar es lo mismo que condiciones inseguras, miren.
causas inmediatas, acá está en amarillo. Condiciones subestándares, esto mismo, condiciones inseguras. ¿Vale? Entonces, mire, condiciones inseguras. Ya el mismo nombre lo está diciendo, ¿cierto? Algo dentro de con lo que está trabajando la persona que que es inseguro para trabajar. ¿Listo? Entonces, los primeros, los de código 00 es defecto de los agentes, o sea, de las cosas con las que estoy trabajando, bien sea la herramienta, el material o las máquinas. Entonces, eh, por ejemplo, que el material con el que estaba trabajando es resbaloso, ¿sí? Y se le cayó y le produjo el accidente, por ejemplo. Entonces, el 030, resbaloso. Áspero, agudo, cortante, romo, embotado, obtuso, obstruido, diseñado inapropiadamente. Bueno, reviso, ¿cierto? Del material que estoy trabajando, de la herramienta o de las máquinas. Bien. El 100, riesgo de la ropa o vestuario. Entonces, bueno. 110, carencia del equipo de protección personal necesario. Esto podría explicarme lo del evento que estábamos diciendo, ¿cierto? Entonces, es que no hay, ojo, mire que acá es carencia. No que no se usó, ¿listo? Sino que no hay. Entonces, si no hay, es carencia del equipo de protección personal, la 110. 110, carencia de EPP. ¿Sí? Ahora, si había pero no lo usó, entonces ya no es una condición insegura, ¿cierto? Entonces no iría acá, iría acá en acto inseguro y ahí para eso hay un código. Porque es algo que la persona hace que está mal. ¿Listo? Que la persona hace. Ojo que es diferente a factor personal porque factor personal es algo inherente a la persona, no es culpa de la persona. En este acto inseguro sí es algo que es culpa de la persona. ¿Bien? Algo que la persona hace mal. Si no lo usa, sería un acto inseguro. Si hay, pero no lo usa, es acto inseguro. Si no hay, es condición insegura. ¿Listo? Ahora, ojo, ¿por qué empezamos primero desde factores personales y vamos así? Porque casi siempre lo que primero pensamos cuando sucede un accidente es qué hizo mal el trabajador, o sea, echamos la culpa. ¿Sí? Y aquí no se trata de buscar culpables. En los análisis de causalidad, cuando hacemos investigación de accidentes de trabajo y eso, lo importante no es mirar quién tuvo la culpa, ¿sí? ¿Qué hizo mal el trabajador? No, eso es una partecita, mire, pero eso es un cuarto de todo lo que pudo haber pasado. Y casi siempre nos centramos es que ese trabajador no sirve porque tal cosa, ¿sí? Porque hace mal, porque no sé qué, entonces si nos centramos mucho en los actos inseguros, nos desviamos del objetivo de esto, que es analizar por qué pasó. Y cuando yo analice por qué pasó, es que vean, no había EPP, pues ¿cuál es la corrección? O sea, esto me tiene que llevar a pensar posteriormente a cómo corregirlo, ¿cierto? Es que no había EPP, bueno, pues hay que poner los EPP, ¿cierto? ¿Cómo los vamos a poner? Eso ya es el proceso que sigue. Es que el trabajador es muy gordito para hacer esa actividad de trabajo en altura. Bueno, entonces miremos cómo vamos a seleccionar el personal que haga esa actividad para que cumpla con el estándar de que se puede hacer, ¿sí? Es que el trabajador tiene temor o fobia para hacer el trabajo en altura. Pues, hombre, desde la selección del personal tenemos que mirar que el que va a realizar esa tarea, pues no tenga esos temores y tenga pues todas las calidades para hacer ese trabajo. ¿Sí me hago entender? Hasta ahí va entendido, Leonardo, Oscar, Carlos. Sí, profe, sí, perfecto, va muy bien, sí, señor. Sí, señor. Ok, listo. Entonces, ojo, acto inseguro es lo último en lo que se debe pensar, ¿vale? Por eso vamos en ese orden y el anexo C viene en ese orden. Entonces, digamos, condición insegura, carencia de EPP. Todo esto es ejemplo, ¿no? Bien. O por ejemplo, riesgos de ropa o vestuario no especificado en otra parte, entonces, bueno, que no está dentro de eso. Entonces, 113, ropa inadecuada o inapropiada. Entonces, a veces pasa que
si la persona utiliza ropa muy holgada, por ejemplo, para operar una máquina, se le enredó la ropa ya con esa máquina. Entonces resulta que pues la ropa que estaba utilizando no era la adecuada para operar esa máquina, por ejemplo, entonces 113. Bien. Riesgos ambientales no especificados en otra parte, entonces ruido excesivo, espacio inadecuado, ventilación general inadecuada, insuficiente espacio de trabajo, iluminación inadecuada, ¿sí? Bien, y si no, si ninguno de esos, pero yo sé que hay un riesgo ambiental, o sea, del lugar, del ambiente de trabajo, y no está ahí, entonces pongo el 299, y le describo cuál, ¿sí? Pues ahorita no me ocurre ninguno que pudiera ir, pero bueno, si no es ninguno de estos, no es ruido, no es espacio, no es ventilación, no es falta de iluminación, pero hay algo a lo que el trabajador está ahí trabajando, en ese lugar de trabajo y le sucede, se le produce un evento por un riesgo ambiental, entonces sería este. Y describo cuál es. No me viene ahorita a la mente ninguno. Bien, 300 métodos o procedimientos peligrosos. Entonces, por ejemplo, uso de material o equipo de por sí peligroso. No que está dañado, sino que el material que está usando o el equipo que está usando es peligroso. ¿Listo? Que para defectuoso hay uno en factor del trabajo. ¿Listo? Cuando los materiales son defectuosos. Riesgo de colocación o emplazamiento. Esto tiene que ver de cómo está apilada la mercancía o colocada o ¿listo? Inadecuadamente asegurado contra movimiento inconvenientes. Bueno. Inadecuadamente protegido. Entonces, por ejemplo, cuando hay una máquina, el mismo ejemplo que vimos en la unidad 2, hay una máquina que está produciendo allá que tiene un movimiento y si alguien le mete la mano se puede cortar ahí. Entonces, no tiene protección esa máquina y cualquiera podría meter la mano antes sin protección. ¿Ve? Hay un riesgo mecánico, se llama eso. ¿Sí? Entonces, 510, la máquina no tiene protección. Lo mismo hay para riesgos eléctricos, conexión a tierra sin aislamiento, conexiones e interrupciones descubiertas, sin protección, pero para radiación. Bueno, ahí van mirando cuál. Riesgos ambientales en trabajos exteriores distintos a otros riesgos públicos, predios o cosas defectuosas de extraños. Esto es, por ejemplo, cuando a la persona le toca ir a hacer trabajos en exteriores, ¿cierto? Entonces, aquí estarían. Por ejemplo, riesgos naturales, qué sé yo, aquí dice terrenos irregulares o inestables, animales salvajes, qué sé yo, que hubo una inundación por allá en el lugar donde él estaba haciendo el trabajo, va ahí. ¿Listo? Riesgos públicos, entonces aquí es transporte público, tráfico y otros riesgos públicos, los que no están ahí. Entonces, por ejemplo, atentados terroristas, robos, sí, robos, bien sea en el lugar de trabajo o si es alguien que le toca en el exterior y hay un robo por allá, pues otros riesgos públicos y digo por qué. ¿Por qué escojo esa? Listo. 980, condiciones ambientales peligrosas no especificadas en otra parte. Aquí es donde les digo, si entre todas esas de condiciones inseguras, ninguna sirve para esto, entonces no la voy a dejar en vacío, diferente al factor de trabajo. En condiciones inseguras sí hay una. 990, indeterminada porque hay información insuficiente, o sea, de lo que conozco no puedo determinar si hay alguna o no. O 999, no hay ninguna condición peligrosa. Entonces, si no encontré ninguna dentro de todas esas, no la puedo dejar en vacío. 999 no existe. Existe. Y ahí ya para allá. ¿Listo? Lo que va. Vamos a dejar en este ejemplo eso. ¿Listo? No es solo una. Si encuentro varias, pues varias, ¿cierto? Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Y cada una el código con el texto. ¿Listo? Y en acto inseguro, pues es lo que sigue. Acto subestándar o acto inseguro es lo mismo. Ahora, entonces, los que empiezan por 0.50, limpieza, lubricación, ajuste, reparación del equipo modelo eléctrico de presión. ¿Esto a qué se refiere? Por ejemplo,
que estaba apretando con un martillo, ¿sí? O golpeando con un alicate o con un destornillador, ¿sí? Eso suele pasar en los talleres mecánicos cuando no encuentran rápido, entonces lo hacen con lo que encuentren. Equipo bajo presión, recipiente a presión, válvulas, tubos, conexiones, etc. Limpiar, lubricar, ajustar equipo en movimiento. Hay una máquina que está trabajando y se ponen a limpiarla o a lubricarla mientras está haciendo el trabajo y no paramos el trabajo para hacer la actividad. Soldar, reparar. Trabajar equipo cargado eléctricamente. Entonces, en este caso, bueno, no es lo mismo. Bueno, sí, líneas. Entonces, por ejemplo, en el caso que me describían ahorita del trabajador en las líneas eléctricas, pues el equipo, el lugar, las líneas de tensión estaban cargadas eléctricamente, ¿sí? Y él fue allá a trabajar con esas líneas así. También es un acto inseguro de la persona. ¿Listo? Si no encuentro en ninguna de estas, entonces no especificada en otra parte y describo por qué. Omitir el equipo de uso de protección personal disponible. Esto era lo que les decía. ¿Se acuerdan cuando escribí esta? La 110. Entonces aquí, si era que sí había EPP, pero no lo usó, entonces aquí escribo el 100. 150. Omitir el uso de atuendo personal seguro. Entonces, diferente al EPP, sino esto tiene que ver más con la ropa, ¿cierto? Bien, no asegurar o advertir. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar con riesgo eléctrico y cogimos juiciosamente, bajamos los tacos de donde vamos a trabajar, pero resulta que esos tacos quedaron abajo, pero dejamos ahí destapado, sí, sin un seguro. Y resulta que alguien vino, necesitaba trabajar y fue y subió los tacos. Y el que estaba trabajando allá en riesgo eléctrico, pues quedó allá chicharrado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque, vean, no hubo un seguro o una advertencia de que no se podía trabajar con eso. Eso es lo que dice acá, 201. Omitir, cerrar, bloquear o asegurar de los vehículos, interruptores, válvulas, prensas, otras herramientas, materiales y equipos contra movimientos inesperados o flujo de corriente eléctrica o vapor, ¿sí? Hay una máquina que no se puede, que le vamos a hacer mantenimiento y pues mientras esté en mantenimiento no la puedo mover. Y estoy por allá metido abajo en la máquina y no pusimos un aviso de que no se podía operar. Y estábamos allá metidos dentro de la máquina y vino otro y la prendió. Ahí quedó el problema, ¿cierto? A eso se refiere el 201. 202, omitir el cierre de equipo que no está en uso. 203, bueno, ahí para allá. 250, bromas o juegos pesados. Entonces, eso ya, ahí el mismo nombre lo explica. 300, uso inadecuado del equipo. Entonces, por ejemplo, uso de material o equipo de una manera para la cual no está indicado, ¿cierto? O sea, qué sé yo. Dice que esta máquina puede soportar 200 kilos y le echamos 500. Pues, obviamente iba a suceder algo, ¿listo? Entonces, 301. Uso inapropiado de las manos o partes del cuerpo. Entonces, por ejemplo, agarrar los objetos de forma errada, usar las manos en lugar de las herramientas, ¿sí? 400, falta de atención a las condiciones del piso o vecindades. Entonces, el piso estaba mojado y yo pasé por ahí. Se resbaló, pues obviamente ahí tengo el 400. 450, hacer inoperantes los dispositivos de seguridad. Entonces, por ejemplo, hay máquinas que para hacer alguna función de utilizar las dos manos, ¿sí? Oprimir dos botones al tiempo con las dos manos. Y resulta que hay gente muy viva que para que le rinda, entonces bloquean uno para que siempre esté activado y con una sola activan la máquina. Y entonces mientras están poniendo el material, activan la máquina con la otra mano. Con una mano están poniendo el material y con la otra activan la máquina. Y resulta que se cortó la mano. ¿Por qué? Porque hizo inoperante el dispositivo de seguridad. ¿Sí? El dispositivo de seguridad era para que pusiera el material, quitara sus manos de ahí y oprimiera los dos botones, por ejemplo, ¿sí? A esos doy ejemplos muy gráficos, pues para que me entiendan. Bien,
500, operar o trabajar a velocidad insegura. Esto pues es alimento, por ejemplo, hay una máquina que hay que echarle un material cada cierto tiempo, ¿sí? O con cierta velocidad y aumento la velocidad para que rinda. Entonces, a eso se refiere. O por ejemplo, eh, en esto podría estar, venga, si no está aquí, no, está en errores de conducción, pero olvidémonos, por ejemplo, de que existe este error de conducción y aquí podría estar en el caso en el que me dicen los vehículos de una empresa están determinados para que vayan o deberían ir a 80 kilómetros por hora. Resulta que el conductor pues anda a 100, 120 y le pasa un accidente. Entonces, en ese caso sería, por ejemplo, operar o trabajar esa máquina a velocidad insegura, pero pues ya vimos que existe una solamente para el transporte, entonces, pero para que me entiendan más o menos a qué se refiere esto. Bien, que eso sería errores de conducción. Por aquí debe haber una sobre velocidad. Listo, adoptar una posición insegura, entonces, pues estoy, por ejemplo, exponerse innecesariamente bajo cargas suspendidas. Entonces, cuando hay algo allá colgado y pues la gente se hace ahí debajo precisamente de eso que está allá colgado. A eso se refiere. Colocar, mezclar, combinar inseguramente, usar equipo inseguro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, todos sabemos que una máquina está fallando y vamos y la usamos. Le pasó algo. A eso es a lo que se refiere. ¿Listo? Usamos un equipo que es inseguro. Bien, y si no encontramos ninguno, la persona no fue culpa de la persona hizo todo con los procedimientos como era, usando sus equipos, todo con atención, pero le pasó algo. Bueno, entonces 900, un acto estándar no especificado en otra parte, que el 998 es que no existe ninguno, o el 999 que no tiene clasificación, o sea, o no tengo datos suficientes para clasificarlo en alguno de esos. ¿Listo? Y lo escribo acá, ¿vale? Por ejemplo, aquí pongamos el 999 solo como por no dejarlo ahí en blanquito. Listo. Y así para cada uno de los eventos ustedes van a relacionar lo que va ahí. ¿Listo? Entonces, un accidente de trabajo, un incidente y una enfermedad. Y a cada uno le hacen su análisis de causalidad con cada uno de los trabajos. ¿Listo? Estos colorcitos no hay necesidad de ponérselos. Yo los puse solamente para que quedara aquí visualmente lo que les estaba explicando. Pero no hay necesidad. ¿Ciertos análisis de causalidad deben ir por el incidente, por el accidente y por la enfermedad? Sí, exactamente. Claro, ¿Cuántos? porque a todo hay que... Mire, en esto de SST no se trata de... es que pasó tal cosa. No. Ese no es... O sea, si nos quedamos en solamente en qué pasó, no estamos haciendo... Esto se llama, mire, esto se llama sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Gestión significa hacer, mirar algo y procurar cómo mejorarlo, ¿sí? Entonces, para yo poder mirar, es que pasó este evento y cómo lo voy a mejorar, pues primero tengo que analizar por qué pasó, ¿sí? Encontrar ir hasta lo más profundo de ese evento, perdón, hasta lo más profundo de ese evento, hacerle un análisis por qué sucedió el evento, a ver si analizando estas causas y luego tomando unas acciones correctivas y preventivas después, a ver si no se me vuelve a pasar un evento de esos, ¿sí? Entonces, allá al señor que se murió en el arreglando esa línea eléctrica que le pasó el arco. Y ojalá pues nunca vuelva a pasar, ¿cierto? Y a esa empresa pues no le debe volver a pasar, porque pues debe hacerse todo el análisis de por qué sucedió, mirar a ver qué falló en los protocolos, si no había protocolos, pues mirar a ver cómo creamos los protocolos y que las personas los sigan y, o sea, tomarlas, analizar, pero también tomar unas acciones. ¿Listo? Que eso es lo que va en la siguiente unidad, acciones preventivas y acciones correctivas. ¿Vale?
Listo, profe, muy bien. Ok, listo. Entonces, Pregunta. dime. Bueno, tenemos accidente, tenemos enfermedad y tenemos incidente. ¿Cuántos de cada uno? Uno de cada Por uno, ejemplo. por lo menos. Uno por lo menos. Ok. ¿Listo? Bien, ¿alguien más? Listo. Entonces, obviamente, igual que siempre, hacen el trabajo, lo guardan y lo envían por el botón de evidencias. Ya ustedes saben cómo, ¿cierto? Aquí siempre me gusta mejor. Hay dos metas, pero me gusta más explicar el otro. Entonces les explico acá de rapidez. Espérenme que se me salió acá. Aunque eso de enviar las actividades, ya también les hice un video y se los envié. Si han mirado sus correos entre ayer y hoy, casi todos los días les estoy enviando correos. Entonces, ¿cómo envían la actividad? Guardan el trabajo, ¿cierto? Bajan evidencias, bajan hasta, en este caso sería el 4, ¿cierto? RAP 4, evidencia 3, y van a adjuntar el archivo. Vista de aprendiz. Bueno, a ustedes les sale a ustedes les va a salir el botoncito para enviar el trabajo. Otra vez, evidencias. En este caso, RAP 4, evidencia 3. Y acá le dicen adjuntar archivo y van a ir a adjuntarlo como adjuntan un correo electrónico, un archivo en un correo electrónico. Esperan a que se cargue, por favor, y ahí sí le dicen contestar. ¿Vale? Y listo. Eso sería todo por hoy. Y nos vemos la otra semana a las 3 de la tarde también. O si tienen dudas e inquietudes, el jueves a mediodía hay sesión en línea como todos los jueves. ¿Listo? Profe, muchísimas gracias, muchas bendiciones. Bueno, ¿Listo? que esté muy bien, profe. Muchas gracias a ustedes por su Profe, muy asistencia. amable.